Hello, good evening, my dear students. Today we're going to talk about an important class that you have here, food. Yes, good food for good health. Como pueden darse cuenta que tenemos un vocabulario el cual ya se encuentra en el libro. Sí, lo vamos a trabajar con ustedes un poquito. So we are going to recognize some categories about food. Yeah. Here you have on the book fats and oils, fruit and vegetables, grains, meat and en other proteins and dairy, ¿ok? Entonces aquí se ha hecho una división, también les voy a presentar una tablita más en la parte de abajo, en donde yo hago una división de cada una de las comidas también. But we are going to practice pronunciation. Practice pronunciation. Recognize. Fruit and vegetables. Tenemos frutas y vegetales. Aquí tenemos. Here you have apples, lemons, blueberries, tomatoes, lettuce, orange, bananas, onions, carrots, potatoes, broccoli, and kiwis. ¿Ok? Esto tenemos en la categoría de fruits and vegetables. Tenemos por acá fats and oils, butter, oil, mayonnaise, and cream. ¿Ok? Todo este vocabulario les recomiendo que consulten un poquito también en otras páginas, en internet, en su diccionario, para ya ir memorizando y poniéndolo en el cuaderno para así poderlo trabajar en las clases que tenemos los días sábados. Okay, so maybe we are going to continue with the dairy. Here you have milk, cheese, yogurt, grains, noodles, rice, bread, cracker, cereal, and potato. Meat and other proteins. Like here you have meat, beef, beans, eggs, chicken, nuts and fish. Y vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta y lo que no nos gusta en la comida. Como ven aquí he puesto una imagen alusiva o dos personas que están comiendo fast food. Se ven muy contentos comiendo fast food. Realmente a veces lo que no debemos, eso es lo que queremos. Okay? So we are going to practice, we are going to continue. I'm going to present you. Here you have the table. In this part you have fruits, vegetables, drinks, dairy food, meat, and fast food. Okay? ¿Qué tenemos en fruit? We are going to practice pronunciation. Here you have apple, bananas, kiwis, orange, melon, pineapple, mangoes, pears, strawberries. Okay? What about vegetables? Remember, vegetables, no vegetables. Algunos decimos vegetables or vegetables. The correct pronunciation of this word is vegetables. Ok, entonces de los vegetales tenemos lettuce, carrots, onions, spinach, avocado, cauliflower, broccoli, potatoes, and tomatoes. Muchos se preguntan what is the meaning of avocado. Avocado es esta deliciosa vegetal que lo comemos con el repe, los que somos ecuatorianos y lojanos sobre todo, comemos el delicioso repe con aguacate. This is avocado. Okay, practice. Lettuce, carrots, onions, spinach, avocado, cauliflower, broccoli, potatoes and tomatoes. Okay, vamos a hablar un poquito acerca de drinks, bebidas. Milk, que también pertenece a los dairy food, water, juice, it can be orange juice, tea, in English is tea, coffee, chocolate, aquí en esta parte decimos chocolate, okay? This is the correct pronunciation. Then you have here beer and wine. Bueno, estos dos de aquí tienen alcohol. Luego continuamos con Dairy Food y vamos a practicar nuestro vocabulario. También es importante reconocerlo, memorizarlo, hacer oraciones con los mismos, ¿ok? Luego tendremos la oportunidad de hablar un poquito de lo que me gusta, de lo que no me gusta y asimismo ustedes escribirán en su cuaderno algunos ejercicios. So maybe we're going to start with dairy food. You have here cheese, yogurt, eggs, cumin, salt, sugar, jam, butter, rice, soup, cereal, bread, and toast. Okay?
Luego tenemos meats, carnes, que son carne de vaca, de cerdo, pollo. Aquí tenemos fish, chicken, cow meat, pork meat, and beef. ¿Ok? Y lo más delicioso, digo que es lo más delicioso porque es la verdad, pero lo más dañino, it's not good for your health, no es bueno para tu salud, pero a veces no nos controlamos y comemos, ¿no? Hot dogs, here you have, we are going to practice hot dogs, hamburger, pizza, French fries. Aquí tenemos una sola palabra, French fries, que son papas fritas, spaghetti, noodles y finalmente la deliciosa lasaña, ¿ok? So we are going to practice. Healthy food, good for you. Aquí he puesto un dedito para arriba que simboliza like, o sea, que es muy bueno para ti, que gusta, ¿ok? And unhealthy food, bad for you, malo para ti. ¿Qué es malo para ti? Fast food, en algunos casos. Good for you, fruits, vegetables, ¿ok? Una comida saludable. Y aquí he hecho una pregunta. What food do you like? So maybe you have the opportunity to write. I like to eat fruits and vegetables. I prefer to eat, okay? And you are going to write your favorite food, okay? What food do you like? Acuérdense, healthy food, comida saludable, and unhealthy food, comida poco saludable o no saludable. Muy bien, we are going to practice. Vamos a hablar un poquito de el desayuno, el almuerzo y la merienda. En este caso yo he puesto un ejercicio relacionado al desayuno. What do you eat for breakfast? So we are going to explain in my breakfast. What I'm going to eat in my breakfast. In my breakfast, I prefer to eat some bread with butter or jam. Delicious. A little of juice, eggs, milk or coffee. It depends. Or chocolate. But this is my breakfast. This is a perfect breakfast for me. What about you? What do you eat for breakfast? ¿Qué es lo que usted desayuna? ¿Ok? Eso también lo vamos a escribir en el cuadernito para poder realizar estos ejercicios en clase. ¿Ok? What do you eat for breakfast? Igualmente, de igual manera voy a enviar un trabajito a lo que es la plataforma para que usted pueda completarlo y subirlo por ahí mismo y así lo podemos socializar el fin de semana en clase. Okay, here you have something in negative form. I don't like any rice or meat in the morning. For example, en mi caso es muy pesado comer arroz en la mañana. For that reason, I wrote for you, I don't like any rice or meat in the morning. What about you? What do you like and what you don't like this part? Muy bien, en el libro también we have a conversation. En esta parte, algunos de ustedes ya compraron el libro, tenemos el CD también. Por favor, vamos a dar clic aquí en play, donde dice listen and practice, ¿ok? En la siguiente hoja ustedes van a encontrar esta actividad de Kate and Jane, is a conversation. Vamos a dar play donde dice listen and practice. Lo podemos poner en una radio o en su computadora mismo si tiene acceso para CD. And we are going to practice. Bueno, vamos a hacer una práctica también conmigo para luego en clase poderlo hacer en parejas en practice pronunciation, ¿ok? Oh, so we are going to start. Okay, do we need any lettuce for the sandwiches? Good idea. Let's get some lettuce and some tomatoes. Do we have any bread? No, we need some. And we don't have any cheese. Let's get some cheese then and some chicken too. We have some chicken at home. Oh, all right. How about some potato salad? Sure, I love potato salad. Great, let's buy some. Ok, de esta manera vamos a ir conversando, también cambiando de rol. Una vez voy a ser Kate, otra vez voy a ser Jane. So, practice pronunciation, sobre todo el vocabulario que tenemos en la parte de acá arriba, que lo he separado de esta manera, ¿sí? Creo que es tiempo de que lo vayamos practicando. Acuérdense, chicos, que estamos un poquito atrasados, así que it's very important review the book and it's very important to be ready for the class the next week. Ok, espero que te haya sido muy útil este video. See you on Sunday in class, okay? Have a good night. Thank you very much.